Trabajo. Iniciaremos nuestras actividades con la doctora Marta Elena Báez Martínez. Le pedimos que pase por favor a la mesa. La doctora Rebeca Elena Tapia Carlín, la maestra Georgina Aguilar, el maestro Lázaro Vázquez y Romero. Por favor. Bueno, empezaremos con la temática de implicaciones de los valores e identidad universitaria en la planeación e implantación de nuevos esquemas educativos en las universidades públicas por la doctora Marta Elena Báez Martínez. Doctora. Gracias, buenos días. Todavía me faltan algunos años para ser doctora, pero gracias, se siente bonito. Bueno, buenos días, gracias por acompañarnos aquí a mis compañeros de la mesa para hablar sobre algunos temas importantes en este foro. En mi caso, quiero platicarles la experiencia de estudiar esto de la identidad y de los valores corporativos a nivel universidad, y quiero empezar haciendo una reflexión sobre qué es la identidad universitaria. Bueno, toda la identidad corporativa de una institución educativa o de cualquier giro se basa sobre la cultura. La cultura está inmersa en lo que son los valores institucionales. Partimos primero de lo que es la historia. Un estudio que hicimos en varias universidades, y hablo de identidad universitaria, no nada más me estoy enfocando a la UAP, sino a nivel universidad como tal. La mayoría de los alumnos y del cuerpo universitario no conocen la historia de su universidad. Sí nos vemos reflejados en la historia, por ejemplo, de la UNAM. La gente tiene muy puesta la camiseta, y sí, por supuesto que conocían esa parte identitaria. El Politécnico igual nos arrojó datos muy interesantes, pero a nivel aquí Puebla, de 190 universidades que hay activas, pues la mayoría de los chicos y cuerpo universitario desconocían las raíces de su universidad. Otra parte de la identidad universitaria está formada por la misión que es la razón de ser de la universidad, de la identidad, que lo forma, cuál es su filosofía, de dónde viene. Después, la visión, que es hacia dónde vamos. Precisamente esto que estamos haciendo, este foro nos va a ayudar para que en esta nueva administración se encuentren las bases de a dónde se van a guiar en los próximos 4 años la universidad. Y bueno, al final de cuentas, todo el cuerpo universitario tiene que estar enfocado, vivirlo, transmitirlo y proyectarlo, sobre todo en todo el entorno micro y macro de la universidad. Después, obviamente, los valores. Y aquí en la cuestión de los valores tenemos, para formar la identidad universitaria, los valores que todos traemos, pero aparte lo que la misma universidad nos tiene que proyectar. ¿Cuáles son los valores con los que trabajamos? ¿Cuáles son los valores con los que nace el Colegio Carolino? ¿Por qué se llama así? ¿Cuáles son, a lo largo de todo este tiempo, los rectorados que hemos tenido? ¿Cuáles son los valores identitarios que nos deja la universidad? Y no nada más como universitarios. Ahorita está de moda la educación en valores. Yo tengo 15 años trabajando en la docencia y me he percatado que en varias universidades en las que colaboro, pues todo el mundo habla de los valores, pero sí, se los ponen en un pizarrón muy bonito, en una hojita, pero la vivencia en valores está muy raquítica aún. Después de la identidad tenemos actitudes y acciones de los individuos en el contexto estudiantil. ¿Cómo se comportan? ¿Cuál es la actitud del docente, del administrativo, del mismo chico universitario cuando está en clase, por los pasillos? ¿Cómo se comporta? Hicimos un estudio histórico sobre las actitudes universitarias en las aulas, y en los años 50, 60 y hasta 70, en muchas universidades, hasta la vestimenta tenía que ver. Es que voy a la universidad. En algunas facultades de traje, ¿no?
Podemos identificar a los estudiantes de medicina porque no les queda de otra, tienen que llevar la bata, pero de ahí en fuera, ahora cualquiera pasa por hijo de vecino menos como un agente universitario. Y bueno, esto de las actitudes y acciones también tiene que ver en el aula, en los maestros, con qué actitud llegamos a dar clase. El administrativo, que es la cara de la universidad dentro y fuera, cómo atiende a la gente y también qué transmite de los valores y de la identidad universitaria. Después, lo más complicado, ¿qué perciben los universitarios de su institución? ¿Sí? ¿Cómo se comportan? ¿La conocen? ¿Con qué valores se rigen en cada área? La percepción de, sí, soy orgullosamente que UAP, UNAM, Poli, UTLA o lo que sea, el orgullo se tiene que transmitir y vivir. Y finalmente, lo más complicado, la imagen universitaria que se proyecta al exterior. Toda la identidad parte de adentro. Es como cuando, yo me acuerdo cuando me iban a pedir, como se dice, que iban a mis futuros suegros y demás, pues limpiamos la casa, pusimos todo bonito, escondimoslo, y compramos cosas nuevas de donde se viera, ¿verdad? Y es igual, las cosas empiezan de adentro hacia afuera, y si adentro no tenemos una identidad, la imagen hacia afuera va a ser nula, y nula en el sentido de profesionalismo, de identidad, de respeto, de prestigio, y eso es lo que al final un embajador universitario, que así se llama el embajador de la marca, es lo que proyecta cuando va a pedir trabajo, cómo se desenvuelve con sus compañeros a la hora del reclutamiento. Pues estos son elementos muy básicos para hablar de la identidad universitaria. Y bueno, aparte de todo el reflejo científico y académico que se tiene detrás de estos conceptos. Midiendo la identidad, en el 2011 se llevaron a cabo un estudio aquí en Puebla de 1050 encuestas que se realizaron, ahí ya me equivoqué. El 98% de los encuestados no conocían su historia, no conocían la misión de su universidad, la visión y mucho menos los valores universitarios. Ustedes van a decir, es un número muy alto, pero la verdad, esa es la realidad con la que nos topamos en la calle. Y en el estudio se incluyeron universidades públicas y privadas de aquí de Puebla. La conclusión del estudio: los alumnos en ese momento no tenían definida su identidad universitaria. Entonces, imagínense cuando entran a un proceso de reclutamiento, ¿qué tienen que decir de su universidad? Pues no mucho. Entonces, la identidad universitaria en estos momentos parte de 3 ejes. El primero, el problema de la identidad suele plantearse sobre todo en épocas de crisis o transformaciones. Estamos viviendo un siglo de alta transformación desde el aula hasta los procesos. Y estos procesos tienen que ver muchísimo con la tecnología, con las nuevas maneras de enseñar. Muchos de los que estamos en la universidad no somos pedagogos, somos profesores de experiencia porque aprendimos en la calle y lo transmitimos en el aula. Pero la transformación no nada más es eso, la transformación va desde el capital humano, desde quién contrata, de los valores que trae desde su casa, y estos procesos tienen que ver con muchos aspectos dentro y fuera de la universidad. En otro contexto, también los cambios que está causando el desarrollo científico, hacia dónde estamos formando a los muchachos. Son nada más estudiantes de salón, de hora clase, o son también proactivos fuera del aula, se sumergen en proyectos de investigación. Los profesores, ¿qué ejemplo les damos de desarrollo y también de impartición de conocimientos? Y también, finalmente, ninguna universidad, ni pública ni privada, se escapa de estos contextos de cambio, ninguna. Todas estamos en este contexto. Y finalmente, el capital humano ahora es un importante indicador dentro de este contexto nacional. Entonces, otra vez regreso a lo mismo, la identidad universitaria tiene que permear en estos aspectos. Los problemas a resolver en este contexto son encontrar cuál es la autopercepción de los estudiantes universitarios. Ahora, mucha de la percepción es:
tengo que estudiar una carrera en la universidad que sea, no importa, porque si no, no voy a tener trabajo. Así se ven, ya no se ven con el orgullo de voy a estar en tal universidad, sino ahora es como un requisito de vida y no debe de ser así. Más que un requisito es la aspiración de en dónde quiero estar, en dónde me quiero formar, en dónde quiero desarrollarme. Aquí veo unos chicos muy, muy jovencitos, no sé si vienen de alguna prepa, ¿sí? Se ven muy jovencitos, oigan, bueno. ¿En dónde estudian? En Tehuacán. Ah, bueno, muy bien. Pues es orgullo de decir estoy en tal plantel, estoy en tal unidad académica o estoy en tal universidad. Eso es medible, ¿no? ¿Con qué percepción entran a las instituciones educativas de nivel superior? Y además también cómo se enfrentan a su entorno laboral actual, si lo conocen. Los chavos no saben ni dónde están parados. Me tocó un alumno, oye, ¿por qué estudias esta carrera? Pues porque no encontré cupo en otra. Oye, ¿pero te gusta? No, pero pues ya con esto voy a trabajar. Tampoco tienen identidad vocacional. Definir claramente las variables, los parámetros indicadores que permitan difundir la identidad universitaria. No nada más poner la misión, visión por todos lados o hasta en el baño, sino también que la gente la viva, la sienta y lo más importante, que la transmita. Eso debe de ser una vivencia en valores, en identidad muy importante. Que la gente diga, híjole, sí se nota que está orgulloso de estar en su universidad. Y también analizar históricamente los valores que dieron raíz a la institución educativa. De verdad es muy, muy triste cuando yo he reclutado recién egresados y le digo, oye, a ver, platícame la historia de tu universidad. Búscala en internet, ahí está en la página. Así me dieron en una entrevista de trabajo, no me la saben decir. Entonces, pues bueno, sí, la verdad me da mucha pena. Y finalmente, para el análisis, ¿quiénes son en la actualidad los universitarios? ¿Qué significa en la actualidad ser universitario? ¿Qué caracteriza a los estudiantes de universidades públicas y qué los distingue de otras instituciones educativas? ¿Cuál es su fortaleza? ¿Y hasta dónde tienen que destacar sus atributos como profesionistas? Los nuevos esquemas educativos generarán valores e identidad que provean un sentido de pertenencia más fuerte en los estudiantes o un mayor compromiso académico. ¿Hacia dónde en dónde están parados los maestros, los estudiantes y toda la gente que forma parte de una universidad? Entonces, ya para concluir, la identidad universitaria no es resultado de trabajar aquí, de ser profesor de una universidad o ser estudiante de una universidad. Implica conocer en dónde estoy estudiando, compartir los valores, saber la historia. ¿Quién sabe por qué es el edificio Carolino? Los que vienen de Tehuacán, ¿alguien sabe? Los van a exentar, Bueno, ahí está un ejemplo. Las tradiciones de su lugar donde trabajan, donde estudian, donde viven. Los símbolos. ¿Qué significa el logotipo? El otro día me dijeron que era un soldado. Sí, claro. Las aspiraciones. Después de aquí, ¿qué sigue? ¿Qué le voy a dejar también a mi universidad? ¿Cómo la voy a representar? Las prácticas cotidianas, los compromisos sociales y lo más importante, ¿cuál es el quehacer de la universidad? Bueno, por mi parte eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra María Elena, por tan importante exposición. Bueno, continuamos con la doctora Rebeca Elena Tapia Carlín y la doctora Georgina Aguilar, con el tema expertos y novatos, formación innovadora de competencias para promover la investigación y el desarrollo profesional.
Bueno, pues muy buenos días. Es para nosotros un placer estar aquí con ustedes compartiendo esta presentación y con los miembros de la mesa. Nuestra ponencia tiene mucha vinculación con la ponencia anterior y esto que vamos a platicarles es una historia. Nosotros sabemos que las narrativas, las historias, pues siempre tienen un encanto, ¿no? Si yo ahorita les dijera, imaginen ustedes, vayan ustedes y busquen a algunas personas que ustedes conozcan en donde hayan visto que una persona mayor o con más, no necesariamente anciana, pero con más edad convive con otra de menor edad. Y estoy casi segura que en todas nuestras familias, en todas nuestras historias, nosotros podemos traer a la mente, ya sea relación madre-hija, sobrina-tía, puede ser también alumno-maestro, hermanos. En el caso de un familiar era una hermana mayor con una hermana menor. Y esta historia que les venimos a compartir, pues es algo que nos ha ido permitiendo precisamente desarrollar nuestra identidad como profesores y descubrir la riqueza que existe al convivir expertos, entre comillas, con novatos. La ponencia se titula Formación Innovadora de Competencias, y ahorita vamos a permitirnos explicar por qué. Y nosotros a través de esta experiencia no nada más hemos desarrollado competencias docentes, sino también esto nos ha llevado a promover la investigación. Toda esta parte que hace rato también se mencionaba, parece que nos pusimos de acuerdo en la pregunta anterior con nosotros, pero es que en realidad cuando uno llega a leer y a reflexionar sobre estos temas, todo va apuntando hacia lo mismo. Precisamente para que una persona pueda desarrollar investigación, tiene que haber una reflexión, y esa reflexión fundamentada es lo que permite que se lleve a cabo la investigación. En esta ponencia nosotros hablamos de una historia de la vida real. No sé si les ha pasado que uno ve una película, ve un programa y dice, y al final vienen con letritas, pues resulta que esto fue realizado, esta película fue filmada basada en una historia de la vida real. Pues igual, esta ponencia está basada, está encarnada pues por, bueno, ahorita les vamos a platicar más adelante, por dos docentes que hemos participado en la experiencia. Bien, ¿por qué hablar de competencias? ¿Y cómo hablar de competencias? Precisamente porque cuando nosotros se habla de un modelo por competencias, siempre en quién pensamos. Los maestros pensamos en, pues el alumno, voy a desarrollar competencias en el alumno. ¿Y qué pasa con el docente? ¿En qué momento el docente hace una reflexión, un trabajo en sí mismo para poder transmitir esas competencias, para ser modelo y para poder realmente ayudar al alumno? Uno de los hallazgos más importantes de un estudio de mi tesis doctoral en lingüística aplicada fue el siguiente: los maestros con mayor grado de desarrollo pueden cambiar la vida de los alumnos. Esta es una creencia la más significativa que se encontró en uno de los estudios de mi tesis doctoral. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que el maestro tiene que crecer, tiene que trabajar, y si el maestro no crece y no trabaja, ¿adivinen qué? Pues no va a haber identidad universitaria, no va a haber aprendizaje, no va a haber desarrollo de competencias y no va a haber una universidad exitosa. Podemos hacer que estamos enseñando, pero en realidad es ese proceso de crecimiento el que le permite al docente crecer profesionalmente, desarrollar sus competencias, y lo que nosotros proponemos es que eso también se lleve al ámbito de investigación, que no nada más yo viva una experiencia y la deje fluir, sino que esa experiencia se vaya sistematizando, se vaya reflexionando
y se lleve al ámbito de la investigación y la publicación. Bien, la ponencia la vamos a dar en conjunto con la maestra Georgina Aguilar. Le paso el micrófono. Bueno, pues continuando con el relato que nos comentaba la doctora Tapia, pues debemos tomar en cuenta que hay políticas nacionales e internacionales que tienen que ver con el proceso educativo. De ahí surge el punto de que es importante la capacitación y la formación del docente, y este debe ser continuo, no solamente para aquellos expertos, sino también para aquellos que son principiantes. Tomando en cuenta estas políticas, pues es importante buscar una forma sistematizada para poder promover ese desarrollo del docente. Al inicio de la charla hablábamos de competencias. Revisando varios autores, nos permitimos acuñar esta definición de competencias que, en nuestra opinión, engloba varios autores y tiene un significado, en nuestra opinión, mucho más profundo. Se habla entonces de desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes. Si recuerdan, les digo que parece que nos copiamos la maestra anterior y nosotros. Es precisamente trabajar esa actitud. Y uno dice, bueno, pero es que yo soy maestro, yo vengo a enseñar enfermería, leyes, esa es mi labor. Y ahí estamos también engarzando un tema que ese sí nos salió en la ponencia anterior, pero que está de alguna manera implícito, y es el tema de creencias. ¿Por qué estamos el día de hoy aquí? Porque creemos que vale la pena de una manera u otra. Hay una creencia que sustenta nuestros actos, y precisamente es ahí a donde tenemos que trabajar también, en el desarrollo de esas creencias para que las actitudes puedan modificarse. Si el alumno, si el docente no cree que vale la pena desarrollar investigación, pues nada más vean cómo las políticas a nivel nacional e internacional pues ya está en especie la tesis es una especie en extinción. ¿Por qué? Porque hay otras modalidades, otras formas de titulación. ¿Y por qué quitamos la tesis? Pues la tesis la quitamos porque estorba, porque se vuelve un impedimento, en vez de transformarla y rescatar precisamente que el alumno, al realizar un trabajo de investigación, puede crecer profesionalmente, desarrollar sus competencias, integrar conocimientos, desarrollar esa actitud. Y pues precisamente cuando muchas veces realizamos investigación, lo que estamos buscando es atender las necesidades específicas. Si yo como docente reflexiono en mi quehacer docente y digo, bueno, ¿por qué están aprendiendo los alumnos o por qué no están aprendiendo los alumnos? Puedo entonces diseñar estrategias, pilotearlas e ir generando mejores formas de enseñanza. Para que yo pueda modificar mis creencias y cambiar mi forma de pensar, es importante reflexionar. Tenemos 3 tipos de reflexiones que nos comentan 2 diferentes autores. El primero es Shaw y el segundo es Murphy. Estos 3 tipos de reflexiones son los siguientes. Una, durante el proceso en el que yo estoy enseñando. En ese momento reflexiono y me doy cuenta si es necesario seguir adelante o debo modificar parte de mi enseñanza. El segundo modelo consiste en después de la acción. Eso sucede que vengo, doy mi clase, trabajo con mis alumnos siguiendo la planeación que establecí desde un principio. Una vez que termina mi planeación y termina mi clase, reflexiono sobre lo que hice, qué funcionó, qué no funcionó y qué puedo mejorar. Y la última, que es reflexión para la acción, es decir, yo reflexiono y sobre eso, para mi siguiente clase, modifico mi forma de enseñanza.
Estas reflexiones son importantes ya que me llevan a un cambio, a una transformación y también a una creencia diferente sobre lo que yo había pensado anteriormente. Les decía que les estamos compartiendo una historia de la vida real y esta historia pues la iniciamos inspirados por autores. En el doctorado leímos un libro de Bailey, Curtis y Noonan, 2001, que habla del desarrollo profesional y uno de los mecanismos que proponen es lo que le llaman el trabajo en equipo, la enseñanza en equipo, la enseñanza coordinada. Entonces, esta enseñanza se define, como pueden ustedes ver en la diapositiva, como un trabajo en donde se imparten diferentes cursos, pero los maestros se ponen de acuerdo. Igualito a lo que sucede en la universidad, ¿verdad? En todas las universidades. Siempre nos ponemos de acuerdo los maestros, siempre compartimos. Bueno, pues aquí se dio, así que se juntaron varios factores y resulta que pues más adelante les va a compartir Gina cómo se generó esto, pero pues sí nos pusimos de acuerdo porque un factor que se presentó es que ella y yo íbamos a dar el mismo curso en un periodo de verano, 2 secciones diferentes. Este trabajo colaborativo tiene una ventaja enorme porque se puede continuar aprendiendo. Fíjense que les quiero compartir una anécdota personal ahí para los chavos y para los no tan chavos. Cuando yo terminé mi licenciatura, yo creí que yo ya había terminado mis estudios y mi aprendizaje. Y así me sentía y así lo decía. Y mi papá, pues en paz descanse, me invitaba a seguir yendo a cursos, a todo. Él comprendía, sabía, era un profesional que sabía que yo apenas empezaba mi carrera, pero quizá no tenía toda esta información que ahora tengo y ahora la entiendo perfectamente, que pues yo no había acabado de aprender, estaba empezando a aprender. Como dirían, si te explico, no lo vas a entender hasta que lo vivas. Entonces, bueno, pues esta experiencia realmente no fue planeada, se dio. Creo que una de las cosas o de los beneficios que tuvimos a favor es que nos conocíamos con anterioridad. Ella fue mi profesora de la licenciatura, entonces yo me sentía muy motivada y el que me permitiera tener esta oportunidad de trabajar con ella para mí fue lo máximo. ¿Se imaginan? Trabajar con tu profesor es muy, bueno, para mí fue muy gratificante. Entonces, pues aquí los participantes fue la doctora Tapia, ella es la experta, y en mi caso, pues la novata. Si se dan cuenta, los años de experiencia, pues marcan una gran diferencia. Ella con 24 años de experiencia y yo con 5 años de experiencia. Estuvimos trabajando durante un curso que duró 8 semanas, como ella ya lo habíamos mencionado posteriormente, fue el mismo curso, pero en diferentes horarios. Algo más que quisiera yo añadir es que esta experiencia pues se dio, no lo planeamos, pero después sí planeamos, después sí ya nos pusimos de acuerdo, ya dijimos, oye, ¿qué te parece si hacemos algo juntas? Y como coincidimos en valores, precisamente, y una serie de cosas, pues se fue dando esta posibilidad de trabajar en forma conjunta. Tuvimos también un participante extra en nuestro estudio y este participante extra fue un observador. El observador, tuvimos la fortuna de que él estaba recogiendo datos, quería recoger datos para su tesis de maestría, es un profesor ya con 15 años de experiencia docente y tuvimos la gran fortuna de que él estuvo dispuesto a observar todas nuestras sesiones. Observaba nuestras sesiones, escribía un reporte y nos lo enviaba a nuestro correo. Entonces, ese mismo día nosotros nos enterábamos, sin que yo fuera a observar a Gina y sin que ella me fuera a observar, nos enterábamos qué había sucedido y aparte veíamos el análisis crítico de este docente bajo su interpretación y nos permitía aprender una de otras y recibir retroalimentación inmediata. Fue una cosa muy positiva.
En cuanto al procesamiento de datos, como bien mencionó la doctora Rebeca, hubo un participante que fue nuestro observador. Recibíamos las observaciones vía electrónica y podíamos hacer una reflexión después de la planeación y de la ejecución de la clase. Entonces lo que hicimos fue redactar reflexiones, cada una de manera individual, desarrollando diferentes temáticas, principalmente lo que habíamos aprendido y las competencias que habíamos logrado desarrollar en base a la experiencia que tuvimos y la retroalimentación de nuestro compañero. También otro de los aspectos a señalar en cuanto a la en la ejecución de clases posteriores. Identificamos a grandes rasgos varios problemas, pero quisimos traerlos que se presentaban más claramente. El primer problema es la dificultad para lograr que los alumnos participaran en inglés porque era un curso de inglés en clase. No sé si algún docente tenga ese problema, el problema de que los alumnos no participen en clase. Segundo, fue la dificultad para a los alumnos. Muchas veces damos las clases, nos falta tiempo para dar esa retroalimentación y para darla de manera sistemática, oportuna, etcétera, etcétera. El tercer problema que se identificó fue la dificultad para promover el desarrollo efectivo. Y ahí volvemos nuevamente a las actitudes, a la identidad, a todo esto. Y encontramos unas soluciones. Estas soluciones fueron surgiendo y las identificamos a raíz de las observaciones, los reportes de observación que nos hizo nuestro compañero. Pues bueno, a través de este estudio llegamos a la formación de un modelo. Este modelo lo podemos simplificar de la siguiente manera. No tenemos la forma gráfica, pero se enlistan los elementos importantes. Entonces podemos decir que por un lado tenemos al experto, del otro lado tenemos al novato. Dentro de estos dos participantes podemos identificar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Este proceso de enseñanza-aprendizaje se va a lograr a través de tres elementos, o más bien se van a desarrollar tres elementos. El primer elemento es observación en pares. Tuvimos la oportunidad de poder observarnos a través de un tercer participante que nos proporcionaba una retroalimentación. Otro de los productos es diálogos reflexivos. La reflexión me genera cuestionar mis propias creencias y posiblemente mantenerlas o modificarlas. Y la tercera, que son productos de investigación en pares. Entonces, no hay solamente un desarrollo personal, también hay un desarrollo profesional que me permite también desarrollarme en el área de la investigación. El docente actualmente tiene diferentes roles a desempeñar, no solo como docente, sino también como tutor y también como investigador. Y de hecho, esto, pues como les decía que es una historia de la vida real, pues Gina y yo ya llevamos 2 ponencias a 2 congresos internacionales. Estamos trabajando en 2 artículos de investigación y aparte, pues ahorita surgió esta ponencia que pensamos, pues por la premura, el modelo ya gráfico sí se incluyó en el texto que enviamos para la publicación de esta ponencia. Aquí ya no nos fue posible por problemas técnicos mostrarlo, pero lo que estamos viviendo de hecho es cómo esta experiencia nos llevó a la reflexión, al aprendizaje, porque no crean que nada más Gina aprendió, yo también aprendí mucho, y después estamos ya trabajando esos productos de investigación, como es esta ponencia, que es uno de los ejemplos. Pues los invitamos a que pues, vean las posibilidades del modelo como algo que puede ser útil, y pues sabemos que el maestro juega un rol muy importante en el desarrollo de competencias en todas las áreas del conocimiento. Y acá pues compartimos no nada más el área de conocimiento, sino también mejoramos nuestro desempeño profesional como docentes. Muchas gracias.
gracias por su participación con tan importante tema. Bueno, ahora vamos a continuar con la investigación y estudios educativos, que en esta participación va a estar el maestro Lázaro Vázquez y Romero del Programa de Estudios Universitarios Comparados. Bueno, buenos días. Precisamente creo que todas las ponencias que ahorita que han participado se concatenan, se interrelacionan y se complementan. Ahorita van a ver por qué. Y creo que todo lo que nosotros estamos exponiendo tiene que ver en particular con tratar de integrar, no de manera ecléctica, sino de manera holística, la diversidad de puntos de vista, la diversidad de estrategias, de técnicas, etcétera, de competencias, para que todo esto se incluya en un modelo educativo que sea pertinente, viable, factible, etcétera, etcétera. Yo creo que estos foros o este evento que está realizando con el propósito de reformar o de hacer una reingeniería del modelo Minerva se queda corto, porque lo único que vamos a hacer es poner recortes aquí y allá y darle un mantenimiento a Minerva, que creo que definitivamente hay que hacerlo a un lado y elaborar un nuevo modelo que incluya todos estos puntos de vista y estas diversas tendencias que no solo son nacionales, son internacionales, y que nosotros estamos aún alcanzados. No podemos acabar de implementar el Fénix cuando ya tenemos al Minerva, y luego el Minerva nos está costando también mucho trabajo su implementación, por desconocimiento, por falta de información, en particular entre los estudiantes y en la gran mayoría de los docentes. Yo recuerdo cuando implantaron el Fénix, igual, llegó la imposición, fue simplemente grupos de personas o de docentes que fueron capacitados para hacer su presentación, fueron a las escuelas, llevaban un conjunto de diapositivas y decían: así va a funcionar, así va a ser, esta es la visión del Fénix, y así de adelante. Cuando discutió la comunidad universitaria el origen, la formación, la información de este modelo, nunca. Fue a propuesta de un extranjero, Philip Holmes, que principalmente trató de desactivar la efervescencia política que se vivía en esos momentos entre los estudiantes y maestros, que si bien tenía sus bemoles, no cumplió con todas las expectativas que se esperaban de ese modelo. Yo digo que hoy debemos de inaugurar un nuevo modelo que, para no andar buscando eufemismos, mucho menos, le llamemos WAP, modelo WAP, simplemente, precisamente para tener relación con la identidad universitaria, decir que es el modelo WAP el que vamos nosotros a desarrollar a partir de todo este tipo de discusiones y demás. Entonces, el modelo académico tiene que regir, tiene que regular, tiene que orientar toda la actividad académica, docente, de investigación, de extensión y difusión de la cultura de cualquier institución educativa. Si no contamos con un modelo bien integrado, bien estructurado, con una visión clara y precisa de los objetivos y de las metas que se pretenden lograr con este modelo, creo que estamos ahí fallando enormemente. Difícilmente vamos a caminar sobre tierra firme para avanzar en la consecución de los objetivos que pretendemos, que hoy, en particular en esta rectoría, se pretende que sea la internacionalización. Cuestión que para llegar a eso requerimos precisamente de algo muy sólido y muy bien conformado. Para todo esto es necesario tener un diagnóstico, pero no, como se ha mencionado, con las visitas que hizo el rector a las escuelas, y de ahí retomó algunas propuestas, algunas inquietudes y demás, no es suficiente.
se requiere hacer un diagnóstico con una metodología y una estrategia científica, académica, que nos permita detectar con toda precisión los parámetros que nos indiquen dónde hay deficiencias, dónde hay fortalezas, y en función de eso tener un diagnóstico adecuado, pertinente y viable que nos sirva de plataforma para poder realizar o elaborar el nuevo modelo académico. Insisto aquí, antes de que se me vaya, que para que el modelo pueda ser implantado y ejecutado de manera eficiente y adecuada, se requiere la participación del conjunto de la comunidad universitaria, en particular de los estudiantes. De lo contrario, la información y la formación que pretende este modelo no permea a todos por igual, sino que simplemente les llegan como flashazos a algunos lo captan mejor, otros menos y otros nunca. Entonces, eso, el que no participe toda la comunidad universitaria implica que no haya una buena información en relación al modelo que se pretende implementar. Bueno, el diagnóstico, como ya decía, tiene que cumplir con distintos retos que en particular tienen que ver con lo nacional, lo local y lo internacional. Hoy tenemos una deficiencia fuerte. Nos enfrentamos con que el personal docente, en gran medida, dada la diversidad, la vorágine del desarrollo, en particular tecnológico y científico, no sabe o no siente que a veces la información y la formación que está impartiendo o compartiendo con los alumnos, no sabe si es obsoleta, medio obsoleta, si sigue vigente o no sigue vigente. ¿Por qué? Pues por esta vorágine tan violenta, por decirlo de alguna manera, en cuanto al desarrollo científico y tecnológico que se da en nuestro país. Bueno, no todo en nuestro país, en el mundo, ¿no? Por otra parte, como ya lo mencionó también la maestra, la gran mayoría de los docentes se basa muchas veces en su práctica profesional, en cómo vio cómo su maestro daba las clases, y en el menor de los casos contamos con personal docente debidamente formado y capacitado para ejercer la docencia. Entonces, eso es una de las debilidades que tenemos cuando se pretende implementar un modelo académico que regule el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues ahí menciono algunos puntos que tienen que ver con esta situación. Entonces nos movemos, a diferencia un poco de lo que decía la doctora, sí, nos movemos en un mundo de creencias, en un mundo docente de creencias, pero no se trata de actos de fe, ni de mantenernos en las creencias. Tenemos que pasar a los saberes, es decir, a lo científico, ¿sí? A cómo dar más adecuadamente nuestras clases, ejercer la investigación, extender o difundir la cultura, etc. Tiene que ser todo con base a objetivos y metas claras y precisas, no nada más porque se le ocurra a alguien o crea que por ahí es el camino adecuado. Debe ser todo con base en el modelo académico que estamos implementando al interior de nuestra institución. Por eso digo que es necesaria la formación profesional del personal docente, lo que implica implementar medidas, destinar recursos y elaborar estrategias orientadas a crear la infraestructura, tanto física como de recursos humanos, con este propósito. ¿Cómo hacerlo? Parte de esta estrategia, digo yo, consiste en considerar algunos de los elementos. Algunos elementos son modificación, actualización, creación y adecuación al modelo de los programas de estudio de la oferta académica y institucional. Es decir, todos los programas académicos no necesariamente están basados en lo que pretende el modelo, en lo que orienta el modelo, que la transversalidad, que los valores, que la ética, etcétera, etcétera. No todos tienen o están permeados por esta intención y orientación del modelo, en este caso del modelo mundial.
Se trata también de hacer estudios e investigaciones de campo que permitan determinar la apertura de nuevas opciones educativas o la modificación o cierre de opciones obsoletas. Es decir, insisto, no se trata de que un conjunto de docentes iluminados diga, bueno, la carrera que hace falta en nuestra facultad ahora es esta. Vamos a elaborar el programa de estudios y vamos a proponerse al Consejo Universitario a dar nuestro razonamiento, nuestros argumentos para que sea aprobado. No, hay que hacer estudios no solo de campo, bueno, de campo sí, pero no solo relacionados con el mercado laboral, sino con las necesidades de la región, nacionales y en su caso del ámbito internacional. Es decir, para ello se requiere de un equipo debidamente capacitado y formado para que pueda hacer esos estudios. Hay metodologías, hay estrategias, hay muchos recursos, hay muchas herramientas para hacer este tipo de estudios. Por ello, además deben de dirigirse a, de manera continua, estar monitoreando los métodos de enseñanza, los procesos de aprendizaje, las evaluaciones, los recursos pedagógicos, los recursos tecnológicos educativos, hasta donde los docentes, la mayoría de los docentes conocemos la posibilidad de usar el web 2.0 para reforzar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Pues vamos a ver que casi muy pocos sabemos de esto, ¿no? Sobre todo también de utilizar las plataformas virtuales instruccionales que hoy existen, como WebCity y otra que se me escapa. Hay otras 2 o 3 importantes, no recuerdo ahorita su nombre. El Blackboard, por ejemplo, que ya lo está usando la UAT, por cierto. Antes usábamos el WebCity. Esto lo conozco porque yo fui coordinador de diseño instruccional del área de educación a distancia. Entonces, fui fundador de esa modalidad educativa en la universidad. Bueno, pues considero, coincidiendo con la CAPI, que la investigación educativa es el conjunto de acciones sistemáticas y deliberadas que llevan a la formulación, diseño y producción de nuevos valores, teorías, modelos, sistemas, medios, innovación, bla, bla, bla. Todo eso que se ha mencionado por parte de los anteriores ponentes, ¿sí? Entonces, es necesario integrar todo eso para que podamos avanzar sólidamente en la formación y la inalcanzable excelencia académica. Por ahí hay un artículo de la CAPI que habla de la excelencia académica y que considera como una vacidad tratar de llegar a la excelencia. Lo que se trata es avanzar conforme a nuestro contexto, conforme a nuestras necesidades, y si de pasada llegamos a la excelencia, pues qué bueno. No se trata de eso, de perseguir un ente etéreo que difícilmente vamos a poder lograr en nuestras condiciones. El propósito, pues se trata de formar docentes con capacidad de creación, invención, innovación y colaboración, como ya lo mencionaron aquí las compañeras, en los procesos educativos, ¿sí? Es decir, se trata de desterrar de todos los ámbitos de la actividad educativa la actitud individualista y mercadotécnica que actualmente permea en muchas de nuestras facultades, ¿no? Y que pues tanto daño hace al espíritu solidario de cooperación que debe prevalecer en todo quehacer educativo, ¿sí? Propuesta. Con este propósito tengo la propuesta de crear el Instituto de Investigación y Estudios Educativos, cuyo objetivo principal será la investigación y estudio de los procesos educativos, de dotar y formar a los docentes universitarios con las capacidades y habilidades necesarias para el ejercicio de una docencia pertinente, creativa, innovadora, ¿sí? Esa es la idea de crear este instituto. Ya la UNAM existe, aunque me parece un poco sesgado hacia la cuestión histórica, el manejo de la China, está un poco sesgado, porque no entra en lo que yo tengo. Bueno, aquí enumero una serie de funciones que podría tener el instituto, que creo que son básicas para lo que ya he mencionado. No las voy a dejar porque ya me queda poco tiempo. Y adicionalmente propongo crear el Centro de Producción de Recursos Pedagógicos, ¿sí?
que sería un centro multidisciplinario y multimedia, es decir, donde se pueden elaborar recursos pedagógicos de tipo virtual o multimedios, como son videos, archivos de sonido, mapas conceptuales, presentaciones en PowerPoint. Antes yo manejaba los objetos de aprendizaje para manejarlos en una plataforma instruccional donde pudieran acceder todos los maestros y según necesitaran algún refuerzo podrían escoger algún objeto de aprendizaje y utilizar para su clase, pero eso es un poquito más adelante, etcétera. Utilizar en general el desarrollo tan acelerado de las TICs en todo el ejercicio de la docencia, porque los jóvenes constantemente andan en el celular, chateando, mandando mensajes, etcétera, etcétera. Hay que utilizar esa nueva conducta de los estudiantes para también darles por esos medios aprendizaje, conocimientos y formación. Y considero que la DGIE puede ser en principio parte de este centro, ¿sí? Independientemente de que después se pueda crear uno ad hoc que pueda permitir desarrollar estas actividades. Conclusiones. Bueno, digo que siendo la universidad nuestra institución una de las más importantes a nivel nacional, requiere de una planta docente profesional y en ese sentido una primera acción que deben ejecutar las autoridades universitarias es invertir la pirámide. Actualmente las horas clase son la base, pues la mayoría, entonces con horas clase no se puede avanzar o se avanza muy difícilmente en los objetivos que estamos planteando. Por lo tanto, hay que profesionalizar la planta docente tanto en el tiempo de dedicación a la docencia como en su formación y capacitación para el ejercicio de lo mismo. Y por otro lado, ya decía yo, se requiere además, adicionalmente, esto no nada más pedirle al docente, haz esto, haz el otro, fórmate así, fórmate el otro, sino también de un programa de estímulos y promociones al personal académico que lo motive para poder avanzar y desarrollarse y superarse en su ejercicio académico y docente. Eso es todo. Maestro, muchas gracias. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Solamente tenemos 2 minutos para estas preguntas. Bueno, felicidades a los ponentes, muy interesantes, muy puntuales, sobre todo las ponencias orientadas a la investigación educativa. En particular, felicidades, doctora Tapia. Coincido con usted, con su equipo, con respecto al desarrollo humano, ese enfoque humanista que tiene su experiencia. Creo que debe retomarse en la universidad, como en todas las instituciones educativas, coincidiendo con Freire, coincidiendo con Carl Rogers y con todos los que han tenido un enfoque humanista en la educación. Precisamente el que el docente esté desarrollado, el que tenga cubiertas sus necesidades, sus expectativas, que tenga motivaciones, que tenga ese sentido humano, esa sensibilidad, va a ser no solo un buen docente, sino va a ser una buena persona. Y creo que lo que necesitamos en la universidad, como en todas las instituciones educativas y en la sociedad, es precisamente buenas personas. Y creo que ese es el objetivo primordial de la educación, formar a personas, a seres humanos que tengan esa sensibilidad humana para que se desarrollen como profesionistas, como padres de familia, como entes sociales de manera adecuada. Creo que debemos promover eso, el enfoque de las actitudes, sistema de creencias, en fin, muchas felicidades y ojalá siga trabajando en este aspecto. Muchas gracias. Buenos días.
una pregunta y una observación. Una pregunta para la maestra que nos habló sobre la identidad universitaria, que en algunos sentidos coincido con usted. Están atrapados nuestros estudiantes en un triángulo de las Bermudas. Para nosotros en la Facultad de Derecho siempre nos reímos porque les digo, entre la CAPU, CU y mi casa de huéspedes. Y ahí se quedan. Sí la invitaríamos a que nos dijera cuáles son algunas propuestas a partir de los diagnósticos, es decir, qué tipo de acciones usted emprendería para empezar a trabajar esta idea a crear esta identidad que parece que hemos perdido. Con respecto al profesor, sí quiero hacer una aclaración sobre el ISUE, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. No solamente se dedica a cuestiones históricas, maestro. El ISUE tiene más de 60 investigadores en la UNAM y cubre las 16 líneas de investigación del CONIE, porque dicho así, pudiera, digamos, denostarse el trabajo que hace el ISUE, que finalmente antes fue el CESO, ¿no?, en la UNAM, y que bueno, para llegar a tener un instituto, celebro la idea, pero nos falta mucho camino por recorrer, maestro. Muchísimo. Bueno, gracias maestra por acotar un poquito sobre el tema. Bueno, una sugerencia para esto, yo creo que partiendo de estas preguntas, la universidad tendría que un conocimiento claro de quiénes somos los que formamos parte de las instituciones educativas, porque como decían mis compañeros que han empezado, yo creo que esa línea que divide lo político de lo académico, de lo universitario, de la razón de estar aquí, es algo que impide muchísimo esa difusión de la identidad. Y como yo les decía, a veces no sabemos quiénes son nuestros estudiantes, tampoco sabemos en manos de quién ponemos una cátedra, y tampoco sabemos administrativamente si esa persona tiene las capacidades, las competencias, como dice el perfil, y si realmente comulga con los valores de la universidad. No es el ejemplo, y tampoco quiero ver en eso, pero hay muchas unidades académicas en esta universidad y en otras, que a lo mejor un maestro o un directivo ocupa un puesto por una cuestión de amistad o político o como sea, y el valor universitario pues jamás lo va a transmitir. Y yo creo que también parte de lo que se vive en la universidad es el liderazgo de las personas que encabezan esto, porque cómo lo transmiten y cómo viven. Entonces, parte de esta sugerencia es tal vez que se formara, no sé, un área en particular de vigilar, controlar, difundir y hacer vivir los valores y la identidad universitaria, que no nada más es en un papel o en un póster o colocar la visión y la historia y ponerles en libretas todo este texto a los alumnos que nunca lo leen, es la verdad. El otro día les pregunto a mis alumnos, a ver, les voy a poner 10 si me dicen qué han vivido de la misión de la universidad, porque ya llevan 3 años aquí, se quedaron. ¿Qué tenemos que hacer? Díganme la misión de la universidad, de la benemérita. Pues todos se quedaron callados y luego a sacar sus iPads o lo que trajeran, ¿no? Lo bueno que no había red, porque si no, pues hubiera tenido que presentar a varios, pero no era bajando de internet, sino a ver de corazón dónde está, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho cómo ven afuera a las instituciones públicas de educación. La verdad sí es muy preocupante porque yo tengo muchos años en el ejercicio profesional y sí, desgraciadamente no estamos siendo unos buenos embajadores universitarios de esa identidad. Entonces yo creo que conocer con quién trabajamos sería un parteaguas muy importante. Y nada más, de ninguna manera tratamos de denostar a la UNAM, por supuesto. Sabemos que tienen un instituto de investigación muy sólido, con muchos investigadores. Esa es una aspiración que queremos acá tener. Yo creo que no nos falta mucho tiempo. Es el momento de ya hacerlo. Ya tenemos más de 400 años. ¿Cómo no vamos a estar a tiempo para hacer eso? Entonces yo creo que debemos de entrarle por ahí, de insistir. Y comentando un poquito lo de la maestra, yo hace tiempo en otros foros propuse que se creara la
materia de historia de la universidad como parte del tronco común, precisamente para crear esa identidad, para saber de dónde venimos, a dónde vamos, etcétera, saber nuestros orígenes como universitarios en general. Entonces, creo que esa sería una buena propuesta para poder darle raíces y solidez a esa identidad universitaria. Hicieron favor de plantear 3 preguntas. Algunas de ellas hablan de actitud, de cuáles son las competencias de investigación que debe desarrollar un docente y las actitudes, cómo calificarlas. Pues lo que nosotros proponemos precisamente es que se empiece a implementar, quizá con maestros voluntarios, un esquema similar al que Gina y yo hemos vivido, precisamente para que se empiece a desarrollar investigación en el aula y sea el docente el que empiece a descubrir, no nada más a través de PIEVA y ya con una forma remedial en donde el alumno expresa ya de forma muy tardía, como dicen, el niño ahogado, pozo tapado, sino que el docente pueda tener retroalimentación. Hay muchas formas a través de las cuales podemos reflexionar. Otro mecanismo podría ser pedir a los alumnos que escriban diarios de aprendizaje interactivos que el maestro pueda responder. Pero todo esto requiere de una reingeniería. Si un maestro tiene muchas horas clase y puede dedicar poco a la investigación, entonces estamos hablando de que esa propuesta ya está condenada al fracaso. Entonces sí se requiere realmente repensar qué es lo que estamos haciendo como universitarios, aquí, cuántas horas y cómo se están conduciendo esas horas, porque podemos planear cosas muy bonitas, pero si el maestro está saturado no va a poder llegar a ser investigador y a mejorar su práctica docente. Gracias. Bueno, pues les damos las gracias a los 3 ponentes, a los 4 ponentes, ¿no? Y con un caluroso aplauso. Invitamos a pasar a la mesa a la maestra Carmen Garnica, de la Facultad de Ciencias de la Computación, a la doctora Edelvina Archundia, también de la Facultad de Ciencias de la Computación, con el tema las competencias digitales para innovar la práctica de docentes de educación superior y media superior. Invitamos a pasar también a la maestra Amparo Bélgica Cerón Carpio, del Herbario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y también invitamos a pasar al doctor Alfonso Felipe Díaz Cárdenas, de la Facultad de Psicología. Damos la palabra a la maestra Carmen Garnica con su presentación. Buenos días a todos. La plática que vamos a presentar a ustedes es práctica. Prácticamente es una propuesta y una necesidad que vemos desde el aspecto de los estudiantes y también, lógicamente, de los docentes. Bien, en este caso nuestra ponencia va dirigido precisamente a la necesidad de formar docentes en las competencias digitales, en este caso para la práctica docente en 2 terrenos, en 2 niveles educativos, lo que es educación media superior y lo que es educación superior, que son los niveles educativos que se imparten y que de alguna manera se están promoviendo dentro de lo que son la institución. Presentamos a ustedes lo que es parte de esta propuesta y si quisiéramos retomar algunos conceptos y algunas ideas que ya pasaron en el anterior panel. Es importante la identidad universitaria y esta identidad se requiere trabajar desde las academias y por supuesto desde los estudiantes.
Nos hace falta esta identidad, puesto que en otras universidades ya están trabajando y los chicos cuando egresan es una parte que nos están pidiendo, esa identidad que verdaderamente vaya el chico, el egresado, con un sello universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que es importante. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es esa identidad que van a tener nuestros egresados? Y es parte precisamente del desarrollo de las competencias profesionales, y entre ellas una que está permeando mucho a las instituciones, a las organizaciones, que son las competencias digitales. En nuestra universidad siempre están preocupados en diferentes gestiones por la formación docente. Esta formación docente ha tenido ciertos periodos, ciertas etapas. Hay que reconocer los esfuerzos anteriores también que se han dado por capacitar a los docentes. Ustedes comprenden que esta universidad, como dice el doctor, tiene 400 años en los cuales han venido perdiendo diferentes modelos educativos, pero sí es necesario que este modelo que tenemos sea, tenga una reingeniería, tenga un proceso de reflexión para poder mejorar los procesos educativos desde los aspectos docentes, estudiantes, académicos, investigadores, trabajadores universitarios. Y en nuestro enfoque, trabajando con la formación docente, vemos que en diferentes periodos se han intentado dar capacitación, se ha intentado que el docente tome un perfil. Sin embargo, estos han quedado no en un 100% cubiertos, estas capacitaciones. Invitamos a nuestras autoridades que a partir de estas propuestas de todos los que hemos estado en este foro, verdaderamente se construya un modelo, una profesionalización docente que se requiere. Actualmente, ustedes saben, ayer se aprobó finalmente la reforma educativa y no estamos lejos de este tipo de acciones en donde estamos siendo evaluados, pero requerimos primeramente formar cuadros, cuerpos colegiados especializados para cubrir sobre todo las necesidades de los estudiantes y los perfiles de egresados. Bien, el primer periodo sí quiero comentarlo reconociendo de 1974 a 1981. En este caso fue a cargo de la Coordinación General de Desarrollo Académico, como se llamaba en ese entonces, y prácticamente sus objetivos de formación fueron formar precisamente a los docentes en la parte didáctico-pedagógica y también, en este caso, con un enfoque de tecnología educativa. Se preocuparon porque el docente empezara a formarse en el manejo del proyector, en el manejo de presentar ya ciertos elementos que eran más de tecnología educativa. Sin embargo, esos esfuerzos se dieron no permeando a todos, no llegando a todos los docentes, simplemente a cierto número de docentes en las unidades académicas. Y por supuesto en educación media superior, pues no ha llegado esa capacitación. Bien, en el segundo periodo de 1982-1990, quien coordinaba la formación docente era el Centro de Formación de Superación Docente. Ahí también se prestó o se dio una capacitación y una actualización de docentes enfocado a una didáctica crítica. En el tercer periodo de 1991 y 1994 surge y lo coordina el Centro de Formación y Superación Docente, y ahí precisamente el enfoque de capacitación fue más teórico, metodológico y estratégico en la planeación curricular y el enfoque del ejercicio de la docencia. Si ustedes recuerdan, los maestros sobre todo y docentes y doctores, pues era prácticamente prepararse para el proyecto universitario Fénix, que estaba en ese proceso, la necesidad de aprender a desarrollar lo que es la planeación curricular, pues se dio mucho en lo que fue en las unidades académicas. No todos participaron, puesto que no se da a toda la comunidad. Ese es un punto que siempre ha sido como respuesta de los docentes. Queremos participar, queremos que nos tomen en cuenta, que vean que las necesidades son muy diferentes desde la dirección hacia las necesidades reales de los docentes que viven con los estudiantes. Bien, el cuarto periodo se da de 1995-2005 ya con otro modelo universitario,
otro modelo académico. Aquí está la Academia para el Avance en la Educación. Muchos de los maestros aquí están, les tocó superación académica por esa parte, pero sí fue un programa institucional de formación docente con un enfoque de estructura más curricular, innovadora y flexible, que de alguna manera tuvimos logros muy importantes en esta formación. El quinto periodo y hasta la fecha actual, pues ustedes conocen la Dirección General de Innovación Educativa y la Escuela de Formación Docente, que aquí están los coordinadores y directores, y de alguna manera han tenido ellos dos un enfoque a atender las necesidades de los docentes. Yo creo que aquí hay un programa que ustedes estuvieron participando, el Programa Institucional de Formación Académica Universitaria, el PIFAO, con un enfoque precisamente de formación didáctico-pedagógica de los TIC en el MUN, y la formación disciplinaria en cursos, talleres y diplomados que son impartidos desde aspectos didácticos pedagógicos y tecnológicos pedagógicos desde la Escuela de Formación Docente. En este caso, o sea, es reconocer también el trabajo que han hecho cada una de estas coordinaciones, pero necesitamos unir esfuerzos, trabajar unidos por alcanzar una meta que es la profesionalización del docente, puesto que si estamos trabajando cada quien con un enfoque y de alguna manera no estamos trabajando en una meta con los universitarios, con los docentes, pues estamos haciendo doble esfuerzo. Es aquí donde nosotros intentamos dar una propuesta, reconociendo, como les digo, el trabajo que se ha hecho, porque todo esto va a lograr unir y dar verdaderamente esa profesionalización a los docentes. Bien, ¿qué es lo que ha sucedido o lo que está sucediendo actualmente con lo que es las competencias digitales? Las competencias digitales hoy en día son necesarias, son parte de las competencias docentes, puesto que los estudiantes estamos viviendo, tenemos estudiantes de 17 a 24 alrededor en educación media superior, y las necesidades de ellos son muy diferentes a los que nos tocaron cuando nosotros fuimos estudiantes, ¿sí? Doctores, maestros y licenciados que aquí ya están, que son docentes, pues la forma de aprendizaje ha cambiado, la forma de vivir de los estudiantes es diferente, y tenemos que entrarle al manejo de las tecnologías de información y comunicación. ¿Por qué? Porque es una necesidad ya en nuestro proceso de enseñanza, porque es la forma de motivar, en poder incluir, en este caso, a los estudiantes en su nuevo mundo, y nosotros estamos en un proceso, ¿sí? No es que los chicos solamente manejen el iPad, en la computadora, y eso no sea ágiles. Necesitamos ser verdaderamente facilitadores, pero que tengan precisamente el buen manejo de la información y el buen uso de los medios. Eso nos toca a los docentes, estar preparados y tener esas competencias para poder guiarlos. De otra forma, pues decimos, es que sí saben, pero no, o sea, sí manejan la tecnología, pero no pueden tener ese análisis, esa interpretación de la información. Es ahí nuestro trabajo. Aquí solamente les presento que la práctica educativa tiene que estar ya, en este caso se debe de tener en cuenta el manejo de las tecnologías. No podemos seguir teniendo el mismo proceso, la misma enseñanza de hace años, hace 20, 30 años, de donde nosotros nos formamos. No puede seguir ese proceso, tiene que cambiar, tiene que actualizarse. Esto nos va a permitir fortalecer el perfil docente, y también, de acuerdo, debemos de trabajar con las academias, con los cuerpos colegiados y los programas educativos. No es pasar la tecnología de como lo hacíamos en un pizarrón verde a un pizarrón blanco. Creo que ese es el gran problema. No es llegar y decir, ahora ya no uso el pizarrón, ahora uso mi diapositiva y ya con eso ya estoy en la tecnología. Creo que debemos de ir cambiando en este caso. No es reproducir salones en internet o trabajar con salones que teníamos y tener que trabajarlo de esa forma. Creo que no es así, por eso tenemos que ir directamente a la consulta de los maestros que están en los cuerpos colegiados y en los programas educativos. No podemos tener la misma capacitación en programas semiescolarizados, programas a distancia y programas presenciales, porque ahora lo presencial todo lo queremos hacer semipresencial o todo lo queremos hacer como si fuera a distancia. Creo que ahí estamos teniendo un pequeño error, porque al maestro que está en
una educación presencial, queremos que todo lo haga en la web o queremos que todo, no, o sea, creo que tenemos que ir modificando, pero no hacer modelos ni copias, sino ser originales y de acuerdo a las necesidades de enseñanza-aprendizaje. No es por cambiar a la moda, como decíamos, no es que ahora ya tengo laptop y ya con eso ya puedo trabajar. Tenemos que ver cuáles son las verdaderas necesidades y lo que verdaderamente va a cambiar la práctica docente para apoyar la enseñanza y apoyar sobre todo el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Aquí en el caso del Plan de Desarrollo Educación Nacional en México, habla de todo un proceso de desarrollo de habilidades digitales que ya hablaron hace un rato, y sobre todo que ya hay estándares internacionales que se están trabajando con competencias digitales, y estos son organismos como la UNESCO, como el Banco Mundial y las organizaciones de estándares de Estados Unidos, Estados Iberoamericanos, perdón. Y lo que más me preocupa es que aún todavía trabajamos bajo ciertos aspectos nada más de cursos, talleres, pero no vemos el enfoque que debemos tener ya en este tipo de competencias. Igual se incluyen ya las competencias universitarias del docente, o sea, las competencias docentes. Bien, aquí nada más solamente para que todos estemos de acuerdo y ustedes, los usuarios en Internet en México, cada día estamos hablando de un porcentaje muy alto. Estamos hablando de que la mayoría se concentra entre la edad de los 17 a los 24 años. De hecho, muchos que están ahorita en la conferencia están abriendo sus iPods, están abriendo su celular y desde ahí están consultando su correo. Y ellos están totalmente en la tecnología. Ellos están trabajando ya en eso, ellos están inmersos en esa tecnología. Estamos hablando también en otra estadística que nos dice que la mayoría se pasa más de 5 horas trabajando en la web, consultando diferente información. También habla precisamente del aumento de los usuarios cada día más, esto es de lo que es los estudios de AMSIC de 2005-2012, y esto nos hace pensar que el rol docente, que también ya han comentado, debe de cambiar y fortalecerse con estas competencias digitales. El alumno necesita ser también motivado y usar sus propias herramientas para el aprendizaje. Si no, nosotros estamos trabajando desde una área muy diferente a las necesidades precisamente del alumno. Por otro lado, pues sí, ya están en diferentes documentos. En el caso de la reforma integral, en el acuerdo 444, pues establece ya un perfil docente donde dice que debe de haber esas competencias digitales. Y también en el caso de ANUES ya está hablando de que dentro de las competencias docentes universitarias, las competencias digitales o habilidades digitales deben de estar ya para que el maestro pueda implementar este tipo de recursos, herramientas en su práctica docente, en su aula frente a grupo, para que pueda motivar y mejorar. Esto de mejorar los procesos no quiere decir que ya con eso se va a mejorar, sino innovar su práctica día a día de acuerdo a los intereses, de acuerdo a los estilos de aprendizaje, de acuerdo a la formación que verdaderamente un estudiante de educación media superior y lógicamente de superior requiere a su contexto. Esto nos lleva a reflexionar que sí se requiere que esta consulta vaya enfocada a la innovación educativa, a la formación docente y a las tecnologías de información. Lo que necesitamos en realidad es tomar ya un modelo de adquisición digital docente que precisamente sea habilitado, consultado desde los distintos programas educativos y desde las modalidades educativas. Bien. ¿Qué es lo que llegamos a proponer? Porque esto debe ser consulta. Primeramente, que propiciar en los docentes competencias digitales para que puedan vivir, aprender y trabajar exitosamente en una sociedad de la información, usarlas de forma efectiva para lograr una mayor competitividad en su vida personal, académica y profesional como parte estratégica de la profesionalización docente universitaria. Aquí pues prácticamente lo que queremos o lo que estamos pretendiendo es que se capaciten a los docentes, lógicamente, en este caso desde los aspectos que les ayude a mejorar su práctica y su gestión. Hay acciones, sí, se propone lo que es un modelo de formación de alfabetización digital, pero vuelvo a comentar, tiene que ser visto desde el docente
docente, desde los programas educativos, desde las diferentes modalidades. La idea es que el docente participe de forma reflexiva, como ya comentaban, en su acción y que conlleve a que eso se implemente mediante un modelo en donde sí tenemos que tener en cuenta cuáles son los conocimientos y uso de las tecnologías, cuáles es el uso de las TIC precisamente que se requiere en cada plan y programa, en cada disciplina. Se necesita lógicamente hablar ya de una formación tecnopedagógica que se está trabajando, pero consultada desde los diferentes puntos que hemos mencionado. La gestión que hoy se nos pide como docente, en este caso una gestión docente y tecnológica, un desarrollo profesional en TICs, una formación integral en aspectos actitudinales, éticos y sociales, porque requiere ética. Como conclusiones, pues el foro pues, permitirá que se desarrolle un modelo educativo en el cual pues, se tome en cuenta una formación en el desarrollo de las competencias digitales, que nos pueda mejorar, podamos mejorar nuestra práctica docente y consolidar de alguna manera lo que son los perfiles tanto en educación media superior como en educación superior. Requerimos incorporar las tecnologías de acuerdo a los contextos y de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Ahora continuaremos con la presentación. Enseguida tendremos la presentación de la maestra Amparo Bélgica Cerón Castro, que viene del barrio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y su ponencia se llama Propuesta de modificación al RIPA para el mejoramiento del desarrollo profesional de los técnicos académicos de nuestra institución. Antes que nada, buenos días, muchas gracias. Realmente mi participación será breve, pero refleja la realidad de un grupo de trabajadores dentro de la universidad que, como ya mencionaron, son los técnicos académicos, los cuales en muchos casos se está desaprovechando los conocimientos en ciertas áreas que ellos manejan para su incorporación en una de las actividades sustantivas de la universidad, que es la docencia. Bien, en el RIPA, que es el Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción de Personal Académico, específicamente en el capítulo 2, que habla sobre la clasificación del personal académico, en el artículo 8, están bien establecidas las funciones que los técnicos académicos deben de cumplir dentro de la universidad, que en resumen es que sirvan de apoyo en lo que son las tareas académicas de asesorías y también en procesos de investigación, extensión, difusión y vinculación, y también que sean de apoyo en la docencia. Y se especifica claramente que no deben ser responsables de asignatura curricular. Recalco esto porque sobre este punto es donde yo voy a basar esta ponencia. Bien, dentro de la universidad contamos con técnicos académicos calificados, es decir, que cuentan con la preparación profesional que corresponde a los estándares de calidad de la universidad y que hasta ahorita, bueno, si bien han apoyado en la parte de la docencia a los profesores investigadores, al no dejarse de ser titulares de asignatura curricular, de alguna manera la universidad no está optimizando este capital humano con el que cuenta y también se están desaprovechando los conocimientos que los mismos tienen. Entonces, el objetivo de esta ponencia es precisamente realizar modificaciones al RIPA de la UAP que contribuyan a mejorar el desarrollo profesional de los técnicos académicos que cuentan obviamente con el perfil y desempeño académico necesario, y con esto optimizar los recursos humanos con los que cuenta la universidad. Y bueno, como metodología en esta propuesta estamos estableciendo básicamente dos etapas. Una primera que sería la revisión y la modificación
aplicación del RIPA, si es que se considera pertinente, en el capítulo 2 de la clasificación del personal académico, artículo 1, como había mencionado anteriormente, y también ahí se estipule que, bueno, aquellos técnicos académicos que vayan a ser responsables de asignatura en el nivel medio superior, pues cubran con el nivel de licenciatura, y en el nivel superior con el nivel de maestría. Esto porque obviamente también tenemos que tomar en cuenta los requerimientos que se les piden a los profesores investigadores para la impartición de clases, y tienen que ir, estos requerimientos pues tienen que ser los mismos para los técnicos académicos. Pero que es importante estipular que no se sobrepase la carga académica de técnicos académicos para que puedan también seguir atendiendo a sus funciones técnicas para las cuales fueron contratados. Y después de esto, bueno, que haya un proceso de evaluación del perfil del técnico académico, o sea, es decir, que esto no sea inmediato, sino que haya un proceso de evaluación donde los técnicos académicos presenten la documentación pertinente que avale su currículum a las unidades académicas a las que pertenecen, y que también los directores estén enterados de esto. Como resultados de esta propuesta, evidentemente una de las acciones que se podrían lograr es optimizar el capital humano con el que cuenta la universidad, pero también aprovechar el conocimiento que los técnicos poseen en cuanto a su especialidad, y contribuir también con esto a mejorar la equidad laboral de la que tanto hablamos para el personal académico, para este personal académico de la universidad. Como conclusiones de esta presentación es evidentemente revisar el RIPA en el capítulo 2, artículo 8, para la posible participación de los técnicos académicos como responsables de asignatura curricular, y derivado de esas modificaciones se indique que los técnicos puedan ser responsables siempre y cuando cumplan con los niveles de preparación respectivos que exige la universidad. Y bueno, también es importante que en estas modificaciones se especificara que los técnicos no excedan una carga académica para que no descuiden sus funciones técnicas, y que bueno, sean sometidos también a un proceso de evaluación curricular en el cual sean partícipes tanto los secretarios académicos como los directores de las unidades académicas. Esto sería de todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Ahora vamos a continuar con el doctor Alfonso Felipe Díez Cárdenas, de la Facultad de Psicología, con el tema formación continua de la investigación como actividad profesional. La comunicación que voy a presentar es resultado de una coordinación en el trabajo del maestro Gabriel Fuerte Córdoba, que es director de la Escuela de Formación Docente y Desarrollo Académico de la Universidad, de la doctora María Rayo Sánchez García, que es coordinadora del posgrado de Ciencias del Lenguaje del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP, y yo que soy profesor de la Facultad de Psicología. Nos vamos a centrar en el problema de la investigación como una actividad profesional. Como toda actividad profesional se requiere una formación y un desarrollo de competencias para su realización. En un foro reciente internacional, el Instituto Politécnico Nacional tenía un debate con un profesor de México que decía que la investigación la hacen los investigadores, como si fueran una especie de élite, iniciados, superdotados y quién sabe de dónde salen. Y en realidad, para hacer investigación se requiere una formación. No hay doctorado en investigación. Hay doctorado en física, doctorado en ingeniería, doctorado en ciencias fisiológicas, y es un médico, un docente, un mecánico automotriz que hace investigación, aquel que se forma en metodología de investigación. Hoy la metodología cuantitativa y cualitativa han experimentado grandes desarrollos. Si no nos capacitamos en ellos, no podemos publicar en las revistas especializadas que tienen ciertos parámetros para calificar la calidad de una investigación y su posible publicación en una de esas revistas. No se trata de algo esotérico, se trata de un aprendizaje, un desarrollo de competencias, y todos en la universidad podemos aprenderlo, pero necesitamos hacerlo con disciplina y cada vez con mayor rigurosidad. Y en ese sentido, esta propuesta pretende enfatizar
la necesidad de una formación metodológica principalmente en todos aquellos que queremos realizar investigación en la universidad. Obviamente los docentes son quienes mejores pueden hacer investigación docente. No tenemos que esperar al iniciado y al mago para que venga a hacerla por nosotros. Son los médicos quienes pueden hacer mejor investigación en ciencias médicas, los ingenieros en ingeniería y los físicos en física. O sea, necesitamos dos tipos de formación fundamental. Una, en el contenido de aquello que vamos a investigar, una actualización profunda del área, pero también un conocimiento cada vez mayor de las metodologías que se vuelven cada vez más complejas. Y por otro lado, la necesidad de desarrollar equipos de colaboración, porque también no podemos hacer todo en Estados Unidos. En un laboratorio hay el técnico que hace las soluciones, el que hace el análisis, el que registra las corrientes, el que escribe los proyectos de búsqueda de donativos. Todo eso tenemos que aprender. Aquí lo hemos hecho casi todo una sola persona, pero cada vez hemos aprendido más a tener equipos de colaboración. Sin esa formación no vamos a avanzar. Y no se trata de denostar a nadie, pero hay que ser autocríticos. En las opiniones políticas asumo personalmente lo que digo, no mis compañeros de presentación. Pero por ejemplo decía Juan Villoro que uno de los problemas de los que rodean a Andrés Manuel y del mismo Andrés Manuel es la falta de autocrítica. No quiere decir que denostemos a la universidad porque nos fijemos en lo que va mal, sino cómo lo vamos a corregir, ¿verdad? O sea, México salió en último lugar en lectura, matemáticas y ciencia otra vez en 2012. Bajó Puebla bajó puntos en las 3 áreas. Entonces, si eso no nos damos cuenta, vamos a seguir repitiendo los errores. Entonces, no se trata de denostar a nadie. Hoy, lamentablemente, aunque decía anteriormente alguien en este panel, que algún día seremos evaluados, ya estamos siendo evaluados, ya estamos en las evaluaciones internacionales, queramos o no, porque las bases de datos donde se evalúan no nos piden permiso para revisarlas. Son la Web of Knowledge, Scopus y todas estas, donde te colocan en un lugar interesante. Cuando son optimistas parece que estamos casi en el primer mundo y en primer lugar, pero vamos a revisar un poquito la situación. Hoy, por ejemplo, la clasificación de Shanghai, como se conoce, que es la de el Academic Ranking of World Universities, califica con varios criterios y son los que... Entonces aquí están algunos criterios. Algunos criterios los vamos a ver rápidamente y una de las cosas es las publicaciones en Nature, en Science y en la Web of Knowledge, en revistas indizadas en la Web of Knowledge. Principalmente es el criterio para esta clasificación universitaria. Los premios Nobel de tu universidad, los reconocimientos, los premios, los alumnos con premios, en fin, pero básicamente las publicaciones, el número de documentos publicados en Nature, en Science e indizados en la Web of Knowledge. Ahí están las páginas y ese es básicamente el criterio de esta clasificación que es relevante para el mundo. Los 20 primeros lugares son ocupados, ahorita vamos a ver, por universidades norteamericanas, británicas y una japonesa. Por ejemplo, en las 500 mejores solamente hay una de México y es pública, es la UNAM, pero no está bien colocada y cada vez está peor. O sea, eso también tenemos que señalar. Por ejemplo, Bélgica tiene alrededor de 12 instituciones universitarias y 7 están entre las mejores, entre las 500 mejores. Aquí podemos ver las 20 primeras, lo vamos a pasar rápido, nada más para ilustrar el punto. Una japonesa, todas barras y estrellas e inglesas. ¿Dónde está la UNAM? Ha bajado cada vez más y ahora se coloca por debajo de varias brasileñas, de varias chilenas y en otra clasificación debajo de una colombiana. Y cada año tras año sigue bajando. Por 12 años de descuido a la universidad y a la educación en este país. Y eso también hay que señalar. México, como pueden ver, está más o menos en el lugar 150 a 200, que ahí se igualan, pero abajo de la de Sao Paulo, que ya es la que da número 1 en América Latina. Por otro lado, si vemos por áreas, la UNAM no aparece, México no aparece en ninguna de las top 100 de matemáticas, física, química o esas importantes áreas. La otra clasificación que también se basa en la Web of Knowledge de Thomson Reuters es la de Times.
Y aquí también nuevamente la de México bajó, la UNAM, que ya es la única que queda, porque el TEC de Monterrey salió de las 500 mejores, queda la UNAM entre el 350 y el 400. Lo que ha bajado más es el impacto de sus publicaciones, que es el último punto. Pueden ver cómo está calificado en 24.6. Mientras que, por ejemplo, la de Sao Paulo ha aumentado el número de publicaciones, aunque todavía mantiene bajo el número de citas. Por otro lado, por ejemplo, comparando con la Universidad Autónoma de Barcelona, que está entre la de Brasil y la UNAM, lo que mayor tiene para que la sube es el impacto de sus publicaciones, el número de citas. Bueno. Esta, por ejemplo, la de Estocolmo, que está alrededor de las 100, lo que más la tiene es el número de el impacto, el número de citas de sus publicaciones. La 34, por ejemplo, que era de Magui, que pasó rápido, tiene todo hasta arriba, sus publicaciones, su impacto. Por ejemplo, en esta clasificación que Agüera presumía el año pasado, que subimos de las 58, pues ya bajamos, estamos en el 77. Este año, del lugar 58, nos fuimos hasta el 77, en 2013. No sé, eso no lo he comentado mucho. Entonces, tenemos que revisar el impacto de nuestras universidades. Saliente de fórmula, somos la cuarta, de acuerdo a Scopus, en una clasificación que se llama CIMAGO, que evalúa la otra base de datos importante que es Scopus, junto con la Web of Knowledge, son los dos relevantes de evaluación hoy. Pues dice que estábamos en la cuarta, ya cuando vemos una noticia más detalladamente, la cuarta estatal. O sea que se borran a la UNAM, a la UAM, al Politécnico, al Citestal y a todo lo demás. Esta la pueden consultar ahí y podemos ver que esta saca publicaciones de la evaluación global y de Iberoamérica. Entonces, de acuerdo a esas evaluaciones, la UAP se coloca en la número 9, la 1473 del mundo, la 62 de la región y la número 9 del país. Entonces, somos las 62 después de muchas chilenas, muchas brasileñas, colombianas, y eso no quiere decir que denostemos a la universidad. Aquí pueden ver como indicador el número de publicaciones de 5 años, 19.000 de la UNAM, mientras que la UAP tiene solamente 1.900 publicaciones en ese periodo, 10 veces menos, de 19.000 a 1.900. Estamos cerca de la UNAM, están soñando. O sea, eso no es verdad. Y aquí podemos ver la clasificación del país. Bueno, estamos por encima obviamente de la UPAEP, de la UTLA está hasta acá abajo, si la ven. La UTLA está más arriba. Y ahí podemos ver a la UAP en la posición 9. En términos generales, en las dos clasificaciones, como pueden ver, bajamos del lugar 57 en 2011 al 58 en 2012 al 77 en el 2013. Y en estas clasificaciones nos hemos mantenido en el 7 en el 6 o en el 9 en el 10. Entonces hay que revisar esos datos. El índice para evaluar las citas lo han tomado ahora el índice H, que es el mínimo número de publicaciones con un número similar de citas. Por ejemplo, si tienes un número H, tienes 7 artículos con por lo menos 7 citas cada uno. Si tu índice H es de 100, pues tienes 100 publicaciones con por lo menos 100 citas cada uno de los 100 artículos. Entonces, con esa calificación podemos ver que, por ejemplo, de 1996 a 2012, el país que más publica es Estados Unidos con 7 millones de documentos, con un índice H de 1.300 y tantos. Mientras que México tiene 166.000 documentos con un índice H de 232. O sea, muy por debajo de eso, ¿no? Digo, podemos estar muy contentos, somos los genios de la región, pero estamos muy lejos de los niveles productivos de investigación y necesitamos desarrollarlo. Si simplemente triplicáramos la investigación, por ejemplo, en psicología somos 100 y tantos profesores. Tenemos mucha gente joven que podemos tomar como casi estudiantes de postdoc, empezar a entrenarnos en metodología y a publicar en conjunto, porque además queremos sacar nuestro libro genial como Piaget o Skinner y ya no estamos en esos tiempos. Hoy hay que colaborar. Por ejemplo, la que más ha subido es Brasil, como ya les mencionaba, ha invertido mucho y bueno, ya no me detuve en la otra, pero ya están 2 brasileñas, 2 chilenas, una colombiana y la UNAM también ha bajado al 6º lugar en la clasificación QS. Entonces, ese es un problema importante. En la relevancia, en los artículos más citados, aquí estamos la probabilidad de documentos excelentes, aquí podemos ver por lo menos una mancha roja en física y astronomía, tanto por el INAOE, la UNAM, el CINVESTAB y la UAP. Pero cuando vamos, por ejemplo, a analizar las publicaciones, pues las brasileñas
ya están en mejor posición varias brasileñas que las de México, que son el CIMESTAB, la UNAM, la UAP, el Politécnico y la Metropolitana. Entonces, eso es importante. A nivel de física y astronomía, por ejemplo, México está en el lugar 23 con un H de 117, mientras que Estados Unidos 500 y China, que va por ahí, ¿verdad?, con más de 200.000 artículos, mientras que México 20.000. Entonces ahí, y eso que son las áreas fuertes. En psicología, México ni siquiera aparece como malo ni bueno, ¿no? O sea, en los documentos excelentes. Y podemos ver que México de 1996 a 2012 solamente publicó 1.627 trabajos en Scopus, que además tiene más revistas que la Web of Knowledge. Mientras que, por ejemplo, España, que ya lo vieron ahí, tiene 10 veces más que México. España es la que lidera la región iberoamericana. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ciencias sociales, nada. O sea, ciencias sociales no hay documentos relevantes de México. Aunque se la den el DNI 3, el DNI 8000, no hay documentos relevantes en el país. Y eso sí es un problema, porque una de las áreas que ayer decía el doctor José Ramón Eguíbar en otro panel, y también la doctora Reina Sosocotzi, ciencias naturales estamos bien en la UAP, ciencias sociales estamos retrasados, investigación educativa estamos atrasados. Entonces tenemos que empezar a ver esta situación. Bueno, aquí está medicina, que ahí tenemos puntito, neurociencia, agricultura, biología, en fin. Entonces la cuestión es, por ejemplo, la UNAM publica 10 veces más que nosotros. La UAP tiene alrededor de 200 publicaciones. Y hemos analizado los artículos más citados, después que les doy la página donde ya publicaremos el documento con la doctora Sosocotzi, el doctor Héctor Adrián, el maestro Héctor Adrián, que va a presentar al ratito, el maestro Jaime Vázquez, Cintia Papan. Hicimos una revisión de los artículos más citados de los últimos 5 años. De los 102 más citados, la mayoría son en colaboración internacional, son los que corresponden a CMS, el solenoide compacto de Mones, el proyecto ALICE, Pierre Roger, los del INAOE, y institucionales individuales, solamente 2 grupos han sacado documentos interesantes. El doctor Gonzalo Flores, de Fisiología, y Rodríguez Zurita, de Interferometría, de Física. Ellos trabajan, han hecho documentos con altas citas exclusivamente de gente de la UAP. La mayoría son documentos publicados entre muchos autores. Los artículos de un solo autor casi no tienen citas. El más citado de un solo autor en 5 años tiene solamente 6 citas. Ahí podrían ver que la mayor parte de los artículos con altas citas tienen más de 100 autores, porque son colaboraciones internacionales como CMS, como Pierre Roger, o Carmen Cara, que trabaja en colaboración con la Organización Mundial de la Salud. Pero los artículos de un autor tienen a duras penas 6 citas de 2008 a 2011. Tenemos que empezar a aprender a colaborar y a formarnos de manera importante. Necesito una herramienta estadística, pues le pido a uno de matemáticas que me haga la parte estadística, que me parece en mi publicación, no me quita nada, pero probablemente publiquemos con mayor facilidad que si lo queremos hacer solo. Me entregaron mi calificación de una evaluación que hicieron de tierra y desgaste emocional. Además dice, después de un análisis riguroso científico, digo, el análisis de confiabilidad de Colman no necesita ningún riguroso análisis, una fórmula muy sencilla. Pero además dice que soy desgastado emocionalmente, que estoy por debajo de la media porque no estoy contento con mi trabajo. No estoy contento, o sea, estoy contento, pero necesito más. Yo sí puse, no voy bien, necesito más. Y entonces soy abajo de la media. Y además, como creo en Dios, soy muy religioso y por encima de la media, cuando tengo problemas, le pido a Diosito. Entonces, el problema es que hay que empezar a revisar también las evaluaciones, que es lo que estamos haciendo con el Departamento de Formación Continua, porque si queremos publicar esto, o sea, tenemos que formar datos confiables y resultados para empezar a tener impacto. Nuestros libros de la UAP se están quedando en la bodega, ni siquiera están en la librería del complejo, la de acá hay que estar peleando para que pongan tu libro en la librería. Así no vamos a tener citas ni vamos a tener impacto. Bueno, muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Bueno, con este tema damos por terminada la primera sesión o la segunda sesión de esta mañana y vamos a continuar con la ronda de preguntas.
Tenemos unos minutos. Bueno, muchas felicidades a los ponentes, maestra Carmen, doctora, maestra, particularmente doctor Alfonso Díaz. Creo que pone el dedo en la llaga. Ya basta de soñar, de dar datos que no son reales. Esto lo escuchamos del gobierno del Estado, del gobierno federal, y realmente estamos cansados de eso, de puras farsas, de puras mentiras, cuando la realidad es esta. Por eso tenemos que educarnos y educar a los estudiantes, más bien promover la educación para la investigación, que es uno de los ejes transversales. Creo que debemos apuntar a eso, a la formación del docente. El currículum transversal que hemos comentado nuestro Gabriel y yo, desde su origen está fracturado, escindido, y por lo tanto esta escisión y esta fractura se sigue dando en los docentes y en los estudiantes y desde luego en la currícula. Muchas felicidades, doctor, porque nos muestra un panorama muy real y creo que hay que trabajar, porque es lamentable. Estuvimos en el Politécnico, en este congreso internacional el año pasado en Managua, y es triste cuando mencionan a otras universidades, a otras instituciones de educación superior como relevantes, y la UAP, nada. Y entonces aquí nos vamos con la idea, con ese ensueño de que estamos en una posición extraordinaria, de que somos la mejor universidad del país, somos una universidad, etcétera, 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 puro rollo político, cuando en la realidad no figuramos. Entonces creo que debemos ponernos a trabajar con esa realidad que nos muestra. Muchas felicidades a todos. Gracias. Bueno, gran parte ya lo comentó el doctor. Felicidades a todos los ponentes. Realmente, yo vengo de la Facultad de Estomatología y creo que realmente, efectivamente, es un parteaguas a partir de esta plática, o sea, tomar conciencia de realmente dónde estamos a nivel no nada más nacional, sino a nivel internacional. Hoy en día no podemos seguir, como decían en las ponencias anteriores, no podemos seguir educando a los alumnos como nos educaron a nosotros, porque nos vamos a quedar, y cada año va a ser, digo, es drástico, del 2012 al 2003, vaya del 58 al 77. Pero creo que también es muy importante la forma en que estamos educando a nuestros alumnos. Nosotros en la Facultad de Estomatología tenemos el grave problema, que lo comentaban también, de las tesis. Ya no hay alumnos que quieren hacer tesis. ¿Pero por qué? Porque nosotros mismos les enseñamos que el que hace tesis es el burro, el que hace tesis es el flojo, porque el que tiene un buen promedio y buena calificación no tiene la necesidad de hacer tesis. Les estamos quitando la oportunidad de aprender y entonces nosotros mismos estamos fallando en eso. Y después ahora hay que convencer al alumno nuevamente. Yo digo, si les cambiáramos el chip, que solo pudieran hacer la tesis los alumnos con mejor promedio, entonces podríamos tener mejores resultados. Muchas felicidades a todos, particularmente. Muchas gracias, doctor. Nada más. Una cosa que no me dio tiempo a señalar, pero que es fundamental. Sin plazas de nueva creación para los jóvenes que prometen, incluso para investigadores de estudiantes, no podemos avanzar. Con hora de asignatura, más de la mitad de los profesores de psicología son hora de asignatura. Las carreras nuevas casi no tienen profesores de tiempo completo. Abrimos ingeniería automotriz, arte digital, con 0 profesores de tiempo completo para dar clase, menos van a hacer investigación. O sea, necesitamos de alguna manera pelear que nos den clases, ¿verdad? Si un funcionario del Instituto Electoral del Estado se merece 131,000 pesos de aguinaldo, un investigador de la UAP